Mensaje de un curso de milagros, parte 1. Todos son llamados. Capítulo 5. El significado de la salvación, el perdón y la relación santa. Comienza con una introducción que dice: dentro del sistema de pensamiento de un curso de milagros, la salvación es sencillamente la corrección o el deshacer de la creencia equivocada en la separación. Se equipara con el proceso de expiación, el cual deshace el error mediante un cambio en la manera de pensar, no a través de la penitencia o del sacrificio del cuerpo, como se ha enseñado tradicionalmente, ni a través de ninguna actividad corporal a tales efectos. Dicho de otro modo, no nos salvamos del pecado en sí, sino de nuestra creencia en el mismo. Esta distinción es crucial. Si hemos de salvarnos del pecado, entonces éste tiene que ser igualmente real, externo a nuestras mentes, y la separación tiene que ser un suceso verdadero y real que necesita ser corregido. La realidad del pecado, por supuesto, ha sido la enseñanza explícita del cristianismo. Después de todo, por eso la Biblia dice que Jesús fue enviado por Dios al mundo e implícitamente de casi todas las espiritualidades del mundo, las cuales creen que el mundo es real. Así pues, la visión cristiana de la expiación por el pecado, hasta cierto punto la visión judía igualmente, y la actitud de la espiritualidad en general, conlleva que llevemos a cabo unas respuestas y acciones muy definitivas en el mundo para corregir lo que ha ocurrido. Este proceso comienza naturalmente con Dios mismo, como vemos en el libro del Génesis, quien se ve reaccionar al pecado de sus hijos y quien definitivamente ve el pecado como real. Así pues, el pecado se convierte en una hazaña consumada, un hecho del cual necesitamos salvarnos. Este es el significado detrás de la siguiente casi explícita referencia al Dios judeo-cristiano, que forma el punto crucial de la segunda ley del caos del ego. Texto de un curso de milagros. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque, y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora son diferentes
y, por ende, enemigos. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y, creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Él tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Y así, el Dios bíblico se vuelve tan loco como su hijo. Esto es inevitable porque, como vimos en el capítulo 3, cuando discutimos la tercera división del ego, este Dios, el original y prototípico Yo-C, es nada más y nada menos que la imagen proyectada y separada del Yo-A pecaminoso y odioso del Hijo. En verdad, el concepto de Dios, repito, el Yo-C, que tiene el mundo occidental, es uno que literalmente se ha fabricado a imagen y semejanza de su hijo, el Yo-A. En consecuencia, un hijo de la individualidad y el especialismo tiene que inevitablemente originar un Dios de individualidad y de especialismo. El punto de vista de un curso de milagros, repito, es muy diferente, puesto que el problema existe únicamente dentro de la mente del Hijo, su decisión de ser un Yo-A individual y pecaminoso. Bien, pues la salvación tiene que ser únicamente un proceso que tenga lugar dentro de la misma mente dividida. Es en esta mente ilusoria donde se encuentra la creencia en el pecado y la culpa, lo cual tiene que ser ilusorio también. La idea de que el problema del pecado y la solución al mismo, que es la salvación, se encuentran en el mismo lugar. Jesús nos la resume muy bien en la lección 70 del libro de ejercicios y dice: mi salvación procede de mí. Entonces, el mí, entrecomilladamente, por supuesto, es el tomador de decisiones en la mente. Texto de un curso de milagros. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Recordando aquí la explicación de Ken Wapnick, se está refiriendo al tomador de decisiones. Continúa el texto diciendo: lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. ¿Tú no crees que la culpabilidad y la salvación están en tu mente y sólo en tu mente? Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es sólo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente conlleva asimismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí
donde hay necesidad de curación. Bien, las últimas 3 oraciones no se deben tomar literalmente, como hemos discutido antes, sino más bien como símbolos que nos hablan de Dios en el nivel de nuestro entendimiento y experiencia. La salvación, pues, es el cambio de la mentalidad errada a la mentalidad correcta, un cambio de la elección del tomador de decisiones a favor del ego como maestro a la del Espíritu Santo, a quien metafóricamente hablando Dios ubicó en nuestras mentes después de la separación y por lo tanto, aunque la salvación se puede reflejar en el cuerpo y en muchas formas de comportamiento, la mente, no obstante, tiene que permanecer como el único centro, pues sólo ella es el lugar de la decisión a favor del pecado, así como el cambio de decisión que es el deshacer del pecado. Por consiguiente, en un punto que se ampliará más adelante, el perdón sólo puede ocurrir en la mente, al deshacer la identificación del tomador de decisiones con el yo A, en el contexto de una relación entre los yoes B y C. Por eso Jesús hace la muy importante aseveración. Texto de un curso de milagros. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, refiriéndose al yo B y C, sino elige más bien cambiar la mentalidad acerca de él. Sino elige más bien cambiar la mentalidad acerca de él, refiriéndose aquí a la decisión de ser un yo A. Así pues, el instrumento de la salvación es el perdón, la corrección en la mente de nuestras percepciones equivocadas de los demás. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Donde previamente habíamos juzgado a alguien como nuestro enemigo, el agente o la causa de nuestra aflicción, ahora ese mismo individuo se ve con la ayuda del Espíritu Santo como nuestro amigo, como nos instruye una lección del libro de ejercicios. Texto de un curso de milagros. La idea de hoy: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, es la manera de escaparte del miedo y de la ira, cerciorarte de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo, y lo verás cambiar súbitamente de enemigo al Salvador, de demonio al Cristo. Continúo en el siguiente apartado. Recuerdo que el título de este capítulo 5 es El significado de la salvación y este apartado es el perdón de las diferencias. Jesús enseña que nos perdonamos unos a otros por lo que no hemos hecho, no por lo que creemos que hemos hecho, como afirma el texto en un pasaje característico que dice: tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo, referido al yo C. Esto quiere decir que estamos perturbados no debido a las acciones de otro, sino que siempre se debe a cómo hemos percibido las acciones de otro. Esto, por supuesto,
no tiene ningún sentido para nosotros dentro del sueño de cuerpos, los cuales sí experimentan dolor físico y psicológico, sólo desde la perspectiva de la mentalidad correcta, la cual está fuera del sueño. Este principio se torna no sólo sensato, sino verdad, y nuestra percepción, como hemos discutido antes muchas veces, es impulsada por nuestra necesidad de negar el pecado en nosotros mismos, referido al yo A, y verlo en otro, referido al yo C. El pedir la ayuda del Espíritu Santo, como veremos en el capítulo 7, nos permite que nuestra percepción de ataque sea corregida de modo que podamos entenderlo ahora como una petición de ayuda o de amor. De ese modo, Jesús nos enseña en un curso de milagros otra forma de ver el mundo. Esta visión no niega las acciones externas o el comportamiento que nuestros órganos sensoriales nos informan, sino que simplemente reinterpreta lo que hemos visto, o más apropiadamente aún, lo que creíamos haber visto. Como señala Jesús, la percepción es una interpretación, no un hecho. Texto de un curso de milagros. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Crucial para comprender el significado de la salvación en un curso de milagros es que no es del mundo o del pecado de lo que uno necesita salvarse, pues para replantear este punto tan importante, el problema no es lo externo, más bien el problema es el oculto sistema de pensamiento de separación, nuestra manera de pensar, lo que originó al mundo y al pecado. Es esta manera de pensar, el ego, y lo que podemos llamar más adecuadamente el diablo, reinterpretando el sentido tradicional de maldad de la palabra. En otras palabras, el diablo no es nada más que la creencia de que es posible que haya una fuerza que se oponga a Dios y que pueda triunfar, como lo plantea el curso. Texto de un curso de milagros. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Por lo tanto, si el problema es la creencia en la separación, la solución solo puede ser la unidad. El perdón se refiere de esa manera al proceso de unirse con otra persona en una relación santa, a quien hasta ahora se había experimentado como que estaba separada de nosotros, entre paréntesis, en una relación especial. Al unirnos con otro, un proceso que solo ocurre en la mente, como veremos dentro de poco, permitimos que nuestro error sea corregido y de ese modo se cancela la creencia del ego de que el ataque es salvación. En este ataque se encuentra el lugar de nacimiento de la culpa, la verdadera creadora de este mundo. Dios creó a Cristo, nuestro verdadero ser, como uno con Él. Por consiguiente, el resultado del continuo unirse con otros, paso a paso, corrige el sistema de pensamiento que se erigió para que tomara el lugar de la unidad del cielo. Jesús dice acerca de este proceso gradual. Texto de un curso de milagros.
el Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano y desanda contigo el camino recorrido en el absurdo viaje que emprendiste fuera de ti mismo, conduciéndote con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior. Nuestra discusión anterior sobre la dinámica del ego de dividir el yo A en los yoes B y C nos permite entender el deshacer de las divisiones mediante el perdón al utilizar la correspondiente corrección de la mentalidad correcta de los yoes A', B' y C'. Nota personal. Para los que tengáis libro, esta gráfica, la gráfica 4, se encuentra en la página 157 y decir que al referirse a ABC' es como una tilde arriba en la letra. Como discutiremos en breve la diferencia entre la relación especial yoes B y C y la relación santa yoes B' y C', es simplemente una diferencia de percepción. A través de los ojos de quien percibimos la relación de los del pecado del ego o de los de la inocencia del Espíritu Santo. En el capítulo anterior vimos el papel importante que desempeña el concepto de diferencias en el sistema de pensamiento del ego y que culmina en la relación especial, la cual es el centro de interés principal de nuestras vidas individuales dentro del sueño. Sin diferencias no hay ego, puesto que su origen y su significado último descansan en el pensamiento de que el Hijo está separado y por lo tanto es diferente de su Padre, al convertirse en su propio Creador, como discutimos en el capítulo 4. Mientras el concepto de diferencia se vea como cierto, la existencia del ego como una entidad individual está asegurada. En este respecto, el pensamiento de igualdad se consideraría como el enemigo público número 1. En verdad, podría decirse que la palabra en sí, igualdad, no existe en el léxico del ego. Repito, el ego no puede existir sin la creencia del Hijo en las diferencias y, como hemos visto, esta es la premisa básica sobre la cual descansa su total sistema de separación, así como el mundo externo. Del Manual para el Maestro procede esta descripción del proceso de ver diferencias en el mundo externo inherente a la formulación de juicios de cualquier clase, un proceso que no tiene nada que ver con los hechos de nuestro ambiente objetivamente percibidos, sino más bien con la interpretación que hace la mente de estos hechos, entrecomilladamente. Y esta interpretación es continuamente generada por la necesidad de que nuestras percepciones externas de las diferencias validen la premisa básica de diferencias del ego, la cual fundamenta su existencia completa. Dicho sea de paso, el pasaje no aparece en la primera edición del curso. Texto de un curso de milagros. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado, entrecomilladamente.
Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes y, por lo tanto, sólo ella es responsable de lo que vemos. Sólo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. El lector puede recordar nuestra discusión de la gráfica 3 en el capítulo 4, recuerdo, en el libro, página 97, cómo el yo ve es la víctima inocente que nos consideramos todos y los yoes C son los victimarios en nuestras vidas, nuestros compañeros de amor especial y de odio especial que casi siempre comienzan con nuestros padres o figuras paternales. Y la enemistad entre B y C constituye la relación especial, la cual se basa, por supuesto, en la diferencia entre su C, pecaminosidad, y nuestra B, inocencia, y se llega a un punto, repito, como lo discutimos previamente, en que la angustia de esta percepción de diferencias que nuestro especialismo exige se torna demasiado difícil de soportar y clamamos en nuestro dolor por otra manera o por otro maestro. La respuesta de Jesús es enseñarnos otra manera de mirar al mundo y específicamente a nuestras relaciones especiales. En realidad, como saben muchos estudiantes de un curso de milagros, el curso mismo fue la respuesta de Jesús a Helen y a Bill al unirse y pedir esa otra manera de relacionarse con los demás, comenzando con la propia relación entre ellos. Este cambio de maestros se refleja en un cambio de metas para la relación y no necesariamente un cambio tangible en la forma o estructura de la relación. Su transformación es interna porque, como hemos indicado, en verdad no hay nada externo que deba cambiarse. Uno no busca cambiar una sombra si ésta no es agradable, sino que más bien procura cambiar la fuente que se proyecta como la sombra. Por eso Jesús afirma lo siguiente con respecto a la relación sanada o santa. Texto de un curso de milagros. La relación santa, que es un paso crucial hacia la percepción del mundo real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero transformada y vista con otros ojos. La relación santa es un logro educativo extraordinario. La relación santa es en todos sus aspectos, comienzo, desarrollo y consumación, lo opuesto a la relación no santa. Consuélate con esto, la única fase que es difícil es el comienzo, pues en esta etapa el objetivo de la relación cambia de súbito a exactamente lo opuesto de lo que era antes. Este es el primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al Espíritu Santo a fin de que Él
se valga de ella para sus fines. El Espíritu Santo acepta esta invitación inmediatamente y no se demora ni un instante en ofrecerte los resultados prácticos derivados de haberle pedido que intervenga. Su objetivo reemplaza al tuyo de inmediato. Por lo tanto, las dos personas comprometidas en la relación santa son las mismas de la relación especial, pero ahora con un maestro diferente como guía. Al menos uno de los dos percibe al otro de manera diferente. Ya no están los yoes B y C, repito, desde la perspectiva de uno de ellos, por lo menos, trabados en un combate mortal como víctimas y victimario, con sólo un posible ganador. Ahora ellos, referidos al B' y C', se ven compartiendo la misma necesidad, el mismo problema y la misma meta, como vimos en el capítulo 4. Todas las personas en este mundo inconscientemente creen que han destruido a su creador y fuente y, por lo tanto, se conciben huérfanos y solos en el universo, sin ninguna esperanza de retornar jamás a casa. No importa las formas que nuestras vidas tomen en el sueño, todos compartimos este mismo contenido de enajenación, desesperanza y muerte segura. Es esta percepción de igualdad lo que constituye la diferencia principal entre la relación especial y la relación santa, por cuya razón Jesús cierra el capítulo 15 del texto con esta oración especial de Año Nuevo, texto de un curso de milagros. De esta forma damos comienzo al año con alegría y en libertad. Es mucho lo que aún nos queda por hacer y llevamos mucho retraso. Acepta el instante santo con el nacimiento de este año y ocupa tu lugar por tanto tiempo vacante en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo y permite que todas tus relaciones te sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Amén. Y más adelante, en el texto, Jesús trata específicamente este asunto de la corrección de la percepción de diferencias que conduce a una conciencia de nuestra inherente igualdad como Hijo de Dios, sin que pudiese evitar un juego de palabras al comienzo. Texto de un curso de milagros. La relación santa parte de una premisa diferente, entre paréntesis, de la relación impía. Cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla, uniéndose a otro tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro, pues las diferencias sólo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse, no niega su propia realidad, porque ésta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del cielo, pero lo bastante cerca para no tener que retornar a la tierra, pues esta relación goza de la santidad del cielo. ¿Cuán lejos del hogar puede estar una relación tan semejante al cielo? Piensa en lo que una relación santa te podría enseñar. En ella desaparece la creencia en diferencias. En ella la fe en las diferencias se convierte en fe en la igualdad, y en ella la percepción de diferencias
se transforma en visión. La razón puede ahora llevaros a ti y a tu hermano a la conclusión lógica de vuestra unión. Esta se tiene que extender de la misma forma en que vosotros os extendisteis al uniros. La unión tiene que extenderse más allá de sí misma, tal como vosotros os extendisteis más allá del cuerpo para hacer posible vuestra unión. Y ahora la igualdad que visteis se extiende y elimina finalmente cualquier sensación de diferencia, de modo que la igualdad que yace bajo todas las diferencias se hace evidente. Este es el círculo áureo en el que reconocéis al Hijo de Dios, pues lo que nace en una relación santa es imperecedero. Más adelante aún, en el capítulo, aparece otra discusión de este tema, en la cual Jesús juega de nuevo con la palabra diferente. Texto de un curso de milagros. Sólo los que son diferentes pueden atacar, y de ahí deduces que porque puedes atacar, debes ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente de tu hermano. Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser aceptada, pero no ambas. La única pregunta que necesita contestarse a fin de decidir cuál de las dos es verdad es si en realidad tú eres diferente de tu hermano. Desde el punto de vista de lo que entiendes parece que lo eres y por lo tanto que puedes atacar. De ambas alternativas, esta parece la más natural y la más afín a tu experiencia. Por eso es necesario que tengas otras experiencias más afines a la verdad para enseñarte lo que en realidad es natural y verdadero. Y estas otras experiencias de las que nos hablan, por supuesto, son las oportunidades que nos ofrecen nuestras relaciones especiales cuando nos volvemos hacia el Espíritu Santo en busca de ayuda. Es cuando pedimos por la corrección de nuestra decisión de ser culpables y especiales que nos encontramos en la escalera correcta al fin. Hasta ahora habíamos estado buscando desesperadamente, pero jamás encontrábamos el camino a casa, ejemplificando la máxima del ego: busca pero no halles. Nuestras relaciones especiales eran las carnadas del ego para atraernos más y más hacia las profundidades del mundo del cuerpo y, por lo tanto, alejarnos más y más de la verdadera corrección en nuestras mentes. Pero ahora que la mente de la relación ha cambiado, encontramos nuestro verdadero camino a casa mediante el perdón. De modo que el cuerpo, el cual fue hecho por el ego para limitar el amor, se convierte ahora en el instrumento de Jesús para regresarnos al amor. Una vez que nuestras metas cambian hacia el perdón, Jesús puede enseñarnos cómo el ego utiliza el cuerpo para atacar, acentuando las diferencias que son su sangre vital. Sin embargo, al servir ahora al propósito de Jesús, el cuerpo se convierte en el medio para lograr su meta de deshacer estas percepciones de diferencias. Así pues, para Jesús el cuerpo,
a pesar de su naturaleza inherentemente ilusoria, es un instrumento de comunicación. En una serie de pasajes paralelos, el curso recalca el santo uso del cuerpo como un instrumento de salvación por los maestros de Dios. Repito, no es el cuerpo en sí y de por sí el que es santo, sino sencillamente el propósito del perdón que le ha adjudicado Jesús o el Espíritu Santo. Quizás el más conmovedor de esos pasajes aparece en el libro de Ejercicios, donde Jesús nos habla como la manifestación del Maestro, el Espíritu Santo. Texto de un curso de milagros. Pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. Utilizado por el ego para que le sirva a su propósito infernal de atacar a Dios y excluir a Cristo de nuestras mentes, el cuerpo para el Espíritu Santo se convierte ahora en el medio santo, su salón de clases, para corregir los errores del Hijo al haber elegido el guía equivocado. En un hermoso pasaje tomado del capítulo 18 del texto, esta enseñanza se resume brevemente. Texto de un curso de milagros. El cuerpo no es el fruto del amor, aun así, el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. Y aun cuando estamos en la parte más baja, con una gran distancia que recorrer, agradecemos en verdad el haber encontrado al fin escalera correcta. El viaje a casa comienza con el cambio de percepción de la vieja relación especial entre los yoes B y C. Con el perdón como meta, en lugar de la culpa, nos convertimos en los yoes B' y C', cuerpos aún, pero ahora con un propósito común y una meta común. Es necesario recalcar aquí, como indiqué antes, que esta no es una meta que tenga que ser compartida por ambos yoes. Esto ciertamente sería muy poco amoroso de parte de Jesús el diseñar una espiritualidad que hiciera que uno de los dos compañeros especiales dependiera del otro para su salvación. Además, como se menciona tan a menudo a lo largo de un curso de milagros, las mentes están unidas y, por consiguiente, la sanación de una sola mente las sana a todas. Recordando, cuando me curo, no soy el único que se cura, nos dice una lección del libro de Ejercicios. Y así, esta meta común es lo que experimentan las dos partes dentro de una u otra de las dos mentes. En otras palabras, es el deshacer del principio del ego de o el uno o el otro. No tengo que atacarte para salvarme de mi culpa, como me había aconsejado el ego. Ahora entiendo a través del Espíritu Santo que simplemente al retirar mi yo A, proyección de la culpa sobre ti, yo C, el primer paso del perdón. Bien, pues la culpa se puede perdonar dentro de mi mente. Paso 2. Así pues, la inocencia de los yoes B y C se proclama como una sola. A medida que ascendemos por la escalera, sin embargo,
un proceso que conlleva generalizar nuestras lecciones de perdón a un número cada vez mayor de personas, gradualmente alborea en nosotros que la verdadera inocencia del Hijo de Dios no radica en los yo B', C', más bien la inocencia es la cualidad del Hijo de Dios que radica en su perfecta unidad yo A', al cual nos referimos en la cita anterior como el círculo áureo en el que nosotros reconocemos al Hijo de Dios. Al principio del texto aparece un pasaje sobre la percepción del Espíritu Santo, llamada la percepción verdadera en otros lugares, en el cual Jesús describe el cambio súbito cuando cobramos conciencia de la naturaleza real del Hijo de Dios. Texto de un curso de milagros. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Es este cambio cualitativo lo que caracteriza el cambio de conciencia del Hijo de Dios de su yo individual B' en relación con todos los yoes C' cuantitativos de este mundo, al súbito reconocimiento de que en verdad todos somos un solo Hijo, el cual hemos estado llamando yo A'. Este cambio cualitativo refleja el percatarse de que el Hijo de Dios no es un cuerpo, sino un pensamiento en la mente. En este punto, nuestra individualidad y nuestro especialismo han desaparecido totalmente y ahora estamos en lo que un curso de milagros llama el mundo real. Dejamos para más adelante la discusión de esta etapa. Retornando ahora a los peldaños inferiores de la escalera y a nuestra experiencia de unirnos con otro en el perdón, aún tenemos que señalar que incluso el unirse con otro es una ilusión, porque, como hemos visto, en verdad todos los cuerpos son únicamente figuras ilusorias en un sueño ilusorio. La unión real es con Jesús o el Espíritu Santo en nuestras mentes, lo que nos permite soltar nuestra culpa por la creencia de que nos habíamos separado del amor de Dios. Fue esta culpa reprimida la que nos condujo a la proyección o a la separación de este yo A culpable para formar otro yo C, a quien nosotros, yo B, ahora tenemos que perdonar, entrecomilladamente. Al deshacer nuestra culpa con la ayuda de Jesús, no hay nada que reprimir y, por consiguiente, nada que proyectar y, por lo tanto, correspondientemente, no hay nada que perdonar. Este es el verdadero significado del perdón. Regresaremos a esto también más tarde en el capítulo. Refiriéndonos de nuevo a nuestro relato mítico, la salvación simplemente consiste en el proceso mediante el cual el Hijo cambia su mentalidad y escucha al Espíritu Santo. Esto corrige su error original de haber escuchado el cuento del ego de individualidad y diferencias, de pecado, culpa, miedo, el cual, como hemos visto, puso en movimiento la defensa estratégica que condujo al drama cósmico de la fabricación del universo material. Así el Hijo se salva de su decisión equivocada al cambiar su mentalidad. Lo que es central aquí
es que el instrumento de salvación es el mismo Hijo, no un agente externo, tal como Dios o uno de sus representantes. La salvación no nos llega desde afuera, sino de una decisión de aceptar la expiación del Espíritu Santo y de ese modo deshacer nuestra decisión previa de negar su verdad. Retornando a la lección 70, leemos este importante párrafo. Texto de un curso de milagros. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo, donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Un curso de milagros, no obstante, también pone muy en claro que un readiestramiento de esa naturaleza no puede provenir del ego, sino de la presencia interna del Espíritu Santo, quien aún permanece fuera del sistema de pensamiento del ego. Como la manifestación del Espíritu Santo, Jesús también está dentro de la mente, más fuera del sistema de pensamiento del ego. Una discusión más profunda de la naturaleza de Jesús sigue en el próximo capítulo. Continúo en el siguiente apartado, que es el perdón como un deshacer. Uno de los elementos clave en el proceso del perdón es que en sí y de por sí este no es una dinámica positiva. Es un deshacer de lo que es negativo. Este punto tan crucial se subraya por todo el curso completo y cito algunos de estos importantes pasajes. El primero lo tomamos del texto en el contexto de la enfermedad y la curación. Texto de un curso de milagros. Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. En otras palabras, el sistema de pensamiento del ego es la negación de la verdad de quienes somos como Cristo, espíritu puro y aunados con Dios. Al volvernos hacia Jesús o al Espíritu Santo en busca de ayuda, negamos así la negación del ego y, por consiguiente, afirmamos la verdad, como nos dice él más adelante en el texto. Texto de un curso de milagros. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Tu papel en la expiación. En el capítulo 14 del texto discute nuestro papel en el perdón, de nuevo en términos de invertir nuestra elección equivocada. En esta sección,
Jesús nos dice muy específicamente que mientras creamos estar aquí en el mundo, ¿cómo vamos a pensar en nuestra función? El deshacer de nuestra creencia de que realmente sabemos qué es lo que mejor nos conviene. Texto de un curso de milagros. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo y luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. En la última pregunta que queda por contestar, entrecomilladamente, perteneciente al capítulo 21 del texto, Jesús nos enfrenta a 4 preguntas, la última de las cuales es la más crítica. ¿Deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Jesús explica cómo podríamos haber contestado sí a las primeras 3, pero estamos aún inseguros acerca de la 4ª y última de ellas, y esto es así porque no hemos entendido aún que sí tiene que significar no al no. Repito, se nos enseña que decirle sí a Jesús significa que tenemos que estar dispuestos a decir y querer decir no al no del ego o a la negación de la verdad, y así prosigue él. Texto de un curso de milagros. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. Este deseo de negar nuestro apego al sistema de pensamiento del ego tiene eco en la breve aseveración que sigue, la cual abre la importante lección del libro de ejercicios. Deseo la paz de Dios. Texto de un curso de milagros. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. El capítulo 28 comienza con estas líneas que también proveen una hermosa definición del milagro. Texto de un curso de milagros. El milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho, no añade nada, sino que simplemente elimina. Y finalmente, esta cualidad de deshacer se describe casi al final del texto en una discusión sobre la salvación y su papel, similar al del milagro, al ayudarnos a cambiar nuestra decisión previa a favor del ego. De ese modo, contemplamos el mundo aparentemente externo a través de la visión de Cristo. Texto de un curso de milagros. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. La salvación es un proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar. El costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo, simplemente te pide que esa sea tu elección. Tu mundo es lo que la salvación
habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían podido encontrar. Tú, que crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese, no olvides que ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que eres. Erradicar la verdad es imposible, pero cambiar de conceptos no es difícil. Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía hará que el mundo sea diferente para aquellos ojos que hayan aprendido a ver, porque el concepto del yo habrá cambiado. Así pues, el perdón o el milagro o la salvación, como se desee llamarle, deshace la negación que permitió que las 4 divisiones procedieran, lo cual ocasionó que olvidásemos aquello de lo cual nos separamos. En este pasaje muy revelador acerca del sueño, Jesús explica que es exactamente el papel específico del milagro y, por implicación, lo que éste no es. Texto de un curso de milagros. En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador, te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Así, un curso de milagros puede verse como una llamada que se nos hace desde afuera del sueño de separación y juicio a que cambiemos de mentalidad mediante el perdón y el milagro y así despertemos a nuestra verdadera realidad. Como nos enseña Jesús, una afirmación que muy fácilmente él pudo haber hecho acerca de sí mismo y una afirmación que desarrollaremos más detalladamente en el capítulo 6. Texto de un curso de milagros. El final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. La resistencia a este proceso es enorme, debido a que la atracción de nuestro especialismo parece demasiado poderosa para poder vencerla. El lector quizá recuerde nuestra discusión de la alegoría de la caverna de Platón en el capítulo anterior, en la cual los prisioneros asesinan a la figura de Sócrates en lugar de despertar de su realidad sombría a la luz de la verdad. Mas, sin embargo, Jesús explícitamente afirma que Él no puede despertarnos sin nuestra ayuda, la cual se refleja en nuestra decisión de cambiar nuestras mentalidades. En un pasaje muy importante
al comienzo de la dinámica del ego, Jesús lo pone muy en claro. Retornaremos a este pasaje más adelante, pero por ahora basta con señalar la expresión de Jesús sobre nuestro importante papel. Texto de un curso de milagros. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él, hacia la verdad. La salvación es, por consiguiente, una empresa de conjunto entre el Hijo y Jesús o el Espíritu Santo, tal como el Hijo hasta ahora permanecía unido con el ego. Texto de un curso de milagros. Tu consejero y tú tenéis que estar de acuerdo con respecto a lo que deseas antes de que pueda ocurrir. Es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran, pues nada puede ocurrir si algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla en favor de Dios. Esta unión, de lo que originalmente el Hijo había decidido que debía permanecer separado su mente de la verdad, se comienza a reflejar en el nivel de la experiencia corporal cuando nos unimos con aquellos de quienes habíamos decidido que debíamos mantenernos separados. La separación fue la decisión ontológica que condujo a que la mente se separara y eventualmente condujo al mundo separado. Así pues, es esta decisión equivocada lo que hay que corregir. Tal parece que la corrección sucede en el nivel de nuestras relaciones con los demás en este mundo físico, pero en verdad la corrección ya ocurrió en el nivel de la mente, aún más claramente expresado. La corrección está ocurriendo ya, puesto que el pasado y el futuro son simplemente fabricaciones inventadas por el ego para engañarnos. Una de las formas más importantes de corregir esta distorsión temporal es ayudar a que el Hijo cambie de mentalidad acerca de su percepción de Dios. Recordamos que el ego había convencido al Hijo dormido de que Dios estaba enfadado, determinado a castigarlo por los pecados en contra suya. Desde el punto de vista del ego, esto descartaba muy oportunamente cualquier posibilidad de verdadera ayuda que el Hijo pudiese aceptar de su Creador, como vemos en el siguiente pasaje, tomado de Las leyes del caos, de las cuales citamos antes en el capítulo 2. Texto de un curso de milagros. Dios tiene que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de esto. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momento de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Sólo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo.
Comenzamos así el proceso de la salvación cuestionando la voz del ego al darnos cuenta de que sus enseñanzas son dementes y contradicen lo que tiene que ser la verdad. Esta es una expresión de la pequeña dosis de buena voluntad que Jesús nos enseña que es todo lo que la salvación nos pide. Es el feliz reconocimiento de que hemos estado equivocados, pero de que hay uno en nuestro interior que tiene la razón. Texto de un curso de milagros. Una vez que has decidido que no te gusta cómo te estás sintiendo, ¿qué podría ser más fácil que continuar con y por lo tanto espero haber estado equivocado? Esta frase mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que ésta es algo que deseas y necesitas porque no te gusta cómo te estás sintiendo. Esta ínfima apertura bastará para que puedas seguir adelante y dar los pocos pasos que necesitas para dejar que se te ayude. Ahora has llegado a un punto crucial porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener razón, pero por lo menos has alcanzado ahora un cierto grado de sensatez. Te has dado cuenta de que sería mejor para ti que estuvieses equivocado. Ahora comenzamos a darnos cuenta de que la voz del Espíritu Santo sí tiene sentido en verdad, y lo más conveniente para nosotros es escuchar sus enseñanzas de perdón en lugar de las del ego. Hasta aquí hemos discutido la salvación más en el nivel metafísico u ontológico, como una corrección de la mente del Hijo en términos de que éste tome una decisión diferente. Sin embargo, uno de los aspectos únicos de un curso de milagros es su integración de lo metafísico con lo práctico, mediante lo cual aprendemos la lección de cómo reconocer que ya estamos unidos con aquellas personas específicas a quienes habíamos decidido antes mantener separadas, bien fuese en la forma de una relación de odio especial o en la forma de una relación de amor especial. Este perdonar a otros y finalmente a nosotros mismos constituye el proceso de salvación del curso. Un breve repaso de los principios del perdón ejemplifica no sólo la actitud del curso hacia el cuerpo, sino también hacia la salvación. Como se ha explicado, la corrección del error que nos condujo a creer que estamos en este mundo, en primer lugar, tiene que ocurrir en la mente, porque es ahí donde ocurre el error. Hablando metafóricamente sobre la creación de la respuesta de Dios, la expiación, Jesús recalca este punto esencial acerca del perdón y de la curación. Texto de un curso de milagros. La respuesta de Dios está allí, refiriéndose a la mente, donde se encuentra la creencia en el pecado, pues sólo allí se puede cancelar sus efectos completamente y dejárseles sin causa. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés, y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión
de que han sido invertidas, refiriéndose a la mente. Por lo tanto, es la mente y no el cuerpo la que es el elemento activo y causal en el sueño del mundo separado, como vemos en este ya citado pasaje de la lección 132 del libro de ejercicios, el cual examinamos nuevamente. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Texto de un curso de milagros. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas, y en eso radica, en última instancia, tu liberación. Dado este hecho, no tendría sentido alguno corregir un error donde no está, mas con toda certeza el ego continuamente trata de convencernos para que hagamos justamente esto. El lector quizá recuerde la analogía de la sala de cine y cómo nadie sentado en la misma trataría de resolver un problema que tuviese que ver con la película yendo hacia la pantalla donde no está el problema. Por lo tanto, el perdón esencialmente invierte los pasos que el ego le hizo dar al hijo en aquel instante original, un instante, como hemos visto, que revivimos una y otra vez. Retrasemos estos pasos brevemente, de modo que podamos entender mejor la corrección o el deshacer que efectúa el proceso del perdón. Recordamos que el ego comienza convenciendo al hijo de la realidad de su trinidad de pecado, culpa y miedo, lo cual culmina en la creencia de parte del hijo de que el Dios contra quien había pecado procura castigarlo. Por otra parte, afirma el ego, el Espíritu Santo, la voz que habla a favor del amor de Dios en la mente del hijo, no merece confianza y, por lo tanto, hay que negarla y escapar de ella. El ego, por lo tanto, ha convencido al hijo efectivamente para que niegue el papel que ha jugado en instigar su versión de la ira, entrecomilladamente, de Dios, a saber que él atacó a Dios primero. La dinámica procede de esta manera. Al proyectar este pecado sobre Dios, el hijo cree ahora que Dios lo está atacando y muy injustamente. De ese modo, el pecado y la culpa se niegan primero y luego se proyectan. Recordamos aquí nuestra discusión de las divisiones en el capítulo 3, mediante las cuales, al separarse del Espíritu Santo, el hijo cree en la realidad de su pecaminoso y culpable yo A, y así, para poder escapar del dolor de este yo, tiene que apartar el pecado de tal modo que lo proyecta sobre un nuevo yo C, al cual recibe fuera de sí mismo y como recipiente de su pecado. De esta manera, ahora él se ha vuelto aparentemente libre de pecado, un nuevo yo B que ha sido lavado, entrecomilladamente, de todo su pecado de antaño. Los pasos que siguen luego de esta proyección inicial consisten en que primero el hijo se fragmenta en incontables pensamientos fragmentarios y luego, para proyectar estos pensamientos de separación de su mente, fabrica o crea falsamente un mundo físico y un cuerpo con el cual experimentar el mundo como separado e independiente de la mente que lo fabricó. El ego reconoce que si el hijo recordase que él fabricó el mundo, también se daría cuenta de que era ilusorio y de que fue diseñado para ocultarle su pecado y su culpa, sin mencionar la presencia de amor en su mente, la cual erradicaría el pecado mediante el perdón de lo que nunca ocurrió. En otras palabras,
el hijo simplemente despertaría de su monstruoso sueño de separación. Encontramos aquí un replanteamiento de aquel importante principio examinado en nuestra discusión original de la procesión de divisiones. Aquello de lo cual nos separamos se olvida, mientras que aquello hacia lo cual nos separamos se recuerda, se experimenta y nos identificamos con ello. Debido a la eficacia de la negación y la proyección, el corazón y alma de las 4 divisiones, el mundo del tiempo y del espacio, nos parece externo a nuestras mentes y muy real en el nivel de nuestra experiencia individual. Así pues, inevitablemente nos experimentamos como las víctimas de fuerzas más allá de nuestro control. Las experiencias cotidianas, físicas y psicológicas, desde el nacimiento hasta la muerte, todas conspiran bajo la dirección del ego para convencernos de la realidad del mundo y de nuestra importante posición en el mismo. Esta creencia es la cara de la inocencia que es tan poderosamente descrita por Jesús casi al final del texto, en un pasaje que he citado ya. La cara que está. Texto de un curso de milagros. Con frecuencia arrasada de lágrimas ante las injusticias que el mundo comete contra los que quieren ser buenos y generosos. Este aspecto de nuestro concepto del yo nunca lanza el primer ataque, pero cada día cientos de incidentes sin importancia socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación e induciéndolo finalmente a insultar y a abusar descontroladamente. Este, pues, es el plan del ego para su propia salvación, mantener la separación, pero no en el pecado concomitante, una meta que logra negando su parte en la fabricación del mundo y del cuerpo, y luego proyectando la responsabilidad por ello sobre el mundo y el cuerpo. Ahora parece que lo que nosotros en verdad le hemos hecho al mundo se nos está haciendo a nosotros. Texto de un curso de milagros. El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos, y, una vez que te hayas engañado a ti mismo, culpándolos, no verás la causa de sus actos, porque desearás que la culpabilidad recaiga sobre ellos. Por supuesto, lo que se ha salvado, entrecomilladamente, ha sido el ego, mientras la mente del Hijo de Dios permanece en aparentes cadenas, aprisionada por poderes contra los cuales él cree que no puede hacer nada. La verdadera salvación comienza ahora donde la abandonó el ego y va en dirección opuesta, como dice un curso de milagros. Este mundo está repleto de milagros, se alzan en radiante silencio, junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador, en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, la consecuencia, a su causa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente: nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. A partir de ahí,
La salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. Ahora estamos listos para examinar con mayor profundidad los pasos del perdón que la salvación lleva a cabo en la inversión del descenso del ego hacia la locura de la separación,